Bien, les saludo una vez más en el amor del Señor a cada uno de ustedes, esperando que Dios, bueno y fiel, en su gran misericordia, en su gran amor, esté con cada uno de ustedes en sus hogares, en su vida, en su economía, en su salud. Bueno, es lo que podemos decir en esta hora, siempre deseando toda bendición, ¿no es cierto?, cada uno o entre nosotros, manifestando así también, ¿no es cierto?, nuestro amor al Señor y nuestro amor también hacia la obra de Dios, hacia sus componentes de la obra del Señor. Bueno, que este tiempo también para nosotros, ¿no es cierto?, en este lugar del mundo nos permita disfrutar este tiempo de sol, de refrigerio, ¿no es cierto?, para algunos que ya están de vacaciones. Bueno, que el Señor les bendiga, les guarde, nos ayude también, ¿no es cierto?, a llevar este tiempo de tantas restricciones, ¿no es cierto?, y tantos impedimentos que hace un verano atrás no teníamos, pero que Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a sobrellevar esto, que de una u otra manera también lo podamos hacer confiando en Él. Así que el Señor les bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes esta palabra del Señor acerca de las convicciones profundas que Dios ha puesto en nuestras vidas y que hemos también ido abrigando en nosotros, en nuestros corazones, la medida que también hemos ido conociendo la Escritura, hemos ido conociendo la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que quiero hablar en esta hora está ahí en el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 7. Voy a leer, dice así en el nombre del Señor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Bueno, mientras estudiaba esta palabra me acordaba de que hace algún tiempo atrás usé este mismo pasaje, pero para darle una dirección diferente a lo que hoy quiero hacer en esta hora, hablando acerca de las convicciones. Bueno, y en el texto se deja ver que Pablo está haciendo algo muy especial, que está en un momento especial, un momento de conflicto, digamos, de su vida. No lo está pasando muy bien, pero él hace una defensa a esto y toma este capítulo 2 como acabamos de leer, y usted logra entender también ahí en sus hogares que Pablo usa, digamos, estas expresiones o estas palabras defendiendo lo que él está haciendo. Ahora, dentro de este conflicto que él estaba viviendo en su ministerio, no lo hacía, no es un conflicto que era por falta de fundamentos o falta de argumentos a su ministerio, sino que él está defendiéndose de la hostilidad específicamente de los judíos judaizantes que veían amenazado su judaísmo cada vez que alguno se convertía al Evangelio de Cristo. Y no hallaron mejor estrategia para desprestigiar el mensaje que calumniar a los mensajeros.
Por eso Pablo en este capítulo 2, como decía, hace esta apología, o sea, esta defensa al Evangelio de Cristo y a ellos mismos también como mensajeros. Bueno, esto es un tema, es una exposición que cada uno de los creyentes y especialmente de los que compartimos la palabra, los que predicamos el Evangelio, vamos a estar expuestos, ya sea por situaciones que nos pueden estar pasando o descuidos también que a veces los líderes cometemos, los pastores cometemos, como situaciones también pasadas, muy remotas. Siempre hay alguien que se va a acordar de eso, lo que sin duda se va a usar también como parte de los argumentos del diablo para desprestigiar el mensaje de Jesucristo. Más aún si los que estamos en esta investidura no estamos llevando bien el ministerio que Dios nos ha encargado. Y eso lo vamos a ver aquí en lo que Él está diciendo en este descargo, ¿no es cierto? Y esta defensa también que nace dentro de sus convicciones profundas. Y Él lo deja ver. Y Él dice en este primer punto que yo quiero compartir con ustedes, Pablo dice, no hemos venido con las manos vacías, no hemos venido con las manos vacías. En el versículo 1, él dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, no resultó sin frutos. Él estaba diciendo, estaba argumentando, cuando nosotros vinimos a ustedes, no vinimos con las manos vacías, no trayendo nada, sino que nosotros vinimos a ustedes y hemos demostrado entre ustedes toda esa gracia que hemos recibido de Dios a través de lo que hemos enseñado, lo que hemos predicado y también las cosas que han sucedido. Por eso él dice, con demostración de poder. Y además de eso, los resultados de esa demostración de poder que tenía que ver con la gran cantidad de almas o las grandes conversiones que se estaban produciendo a través del ministerio del apóstol Pablo y del mensaje de Jesucristo que él estaba predicando. Ahora, escuche bien esto. Un ministerio sin demostración de poder, un ministerio sin ganancia de almas, o sea, sin crecimiento, no sirve de mucho, la verdad. Hay muchos ministerios que se han levantado, hay muchos que han formado sus iglesias, hay algunos que creen que la proyección de una iglesia o la proyección de un ministerio, de un pastor, es fácil, se puede sobrellevar. Pero la verdad es que el tiempo es un gran amigo o enemigo, si podríamos decirlo también, para aquellos que pretenden levantar iglesias y iglesias que no tienen frutos. Por eso tenemos muchos pastores en medio nuestro, pero con iglesias que no crecen, que no tienen vida propia, que no tienen fertilidad, donde no hay esta demostración de poder, excepto las pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que se pueden manifestar dentro de la comunión de un grupo de personas que tiene buenas intenciones, pero llevar un ministerio, levantar una iglesia o llevar una iglesia adelante y que hayan estos ingredientes es otra cosa. En el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, lo que él está diciendo es que lo que traíamos en nuestras manos era el poder de Dios en el Espíritu Santo y la certidumbre del mensaje. Si un predicador, si un maestro de la Biblia, ya sea que le enseña a un grupo de gente adulta o de jóvenes o de niños, si no tiene convicción, si no tiene certidumbre en lo que está enseñando, entonces está en el lugar equivocado. Debe haber certidumbre en lo que hacemos. Debe haber convicción en por qué yo estoy donde estoy.
Y debo también tener la responsabilidad de saber lo que estoy enseñando, saber lo que yo estoy compartiendo y que quiero que los demás también conozcan. Si hablamos del Evangelio, entonces tenemos que centrarnos en el Evangelio. Tenemos que centrarnos en la verdad del Evangelio, de la palabra, y que podamos impregnar a los demás de lo que Dios nos dice a través de su palabra en toda la Escritura, en estos 66 libros de la Biblia que el Señor nos ha puesto delante de nosotros, que ha sido probado, calificado y ha sido confirmado a través de los tiempos, de los siglos, y que hoy lo tenemos como un gran privilegio, una gran bendición hacia nuestras vidas. Y por eso, hermanos, somos tremendamente responsables en lo que nosotros predicamos. Entonces Pablo dice a través de estas palabras: nuestras manos no venían vacías. Traíamos gracia del cielo, bendición de Dios, poder sanador, fortaleza del Espíritu Santo. Por eso el mensaje que ellos compartieron tuvo gran impacto en esa sociedad. Dios respaldó su mensaje. Dios obró en este mensaje y obró también en las convicciones, cómo ellos compartían el Evangelio. Eso es muy importante. Si usted comparte algo, debe hacerlo en base a sus convicciones profundas, no como una simple enseñanza, no como quien relata una historia, sino como quien está creyendo esa historia. Cuando leía esta palabra y hablaba de las manos vacías, que muchas veces hay creyentes, lamentablemente hay hermanos nuestros que pareciera ser que nada estuviera pasando y pareciera ser que nada tuvieran que compartir. A veces hay grandes oportunidades de compartir el Evangelio y no las aprovechamos porque nuestra concepción de creyentes es como que si nada tuviéramos que decir. Y hermanos, creo, y Dios puso justamente esta convicción en mi corazón mientras estudiaba esta palabra, es que excepcionalmente en este tiempo la iglesia tiene mucho más que compartir, más que en ningún otro tiempo, que es tiempo conocido para mí y tiempo conocido para muchos, que cualquier otro tiempo en la historia. Porque estamos viviendo un desenlace de la historia de la Escritura. Estamos viviendo un desenlace de la palabra profética de la Escritura. No es que los otros tiempos no fueron importantes, sin duda marcaron la historia de la vida de los creyentes, la historia de Dios, la historia del Evangelio, de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, pero hoy día nosotros tenemos mucho que compartir. Nuestras manos no podrían estar vacías. No podríamos presentarnos delante de la familia o de los amigos o de quien sea, no llevando nada, cuando en realidad Dios nos está entregando información importantísima en nuestras manos que podemos compartir a otros. Estos días y días atrás, seguramente usted oyó de que hay una noticia científica. Una noticia que de una u otra manera respalda lo que la Biblia dice. Y es una tremenda noticia. Es tan importante que dio vuelta al mundo, ¿verdad? Y llegó a nosotros, a nuestro conocimiento, trayendo fortaleza a nuestras vidas, trayendo también más convicción a lo que nosotros ya estamos creyendo en la palabra, siendo respaldado ahora por la ciencia. Y estos días atrás, los científicos dijeron que el año 2020 fue uno de los años más veloces que se ha registrado en la historia humana. La Tierra rotó más rápidamente y los días fueron más cortos, lo cual no ha habido y no se ha registrado en toda la historia humana, excepto en el año 1973, donde se registró algo similar, pero nunca como lo que pasó en el año 2020. Y ellos dicen que en estas fracciones de segundo,
Como ellos están midiendo la velocidad de la Tierra y del tiempo, si el año 2020 fue una fracción de 0,05 milésimas de segundo, este año se prevé que la Tierra va a rotar aún más rápido que el año anterior, que el año 2020. Obviamente nosotros no podemos percibirlo. No podemos, nosotros contamos los minutos, los segundos o las horas como acostumbramos, pero los científicos, los que están ahí abocados justamente a eso, ellos están percibiendo todo esto, lo están analizando con mecanismos confiables, y ellos son los que sacaron a la luz al mundo esta noticia, esta gran noticia de que el año 2020 fue uno de los años más rápidos, más acelerados de la Tierra, y donde los días del año anterior fueron acortados. Y ellos dicen, de esta manera, yo estoy leyendo el artículo, lo saqué justamente para leerlo, es un artículo secular. No es que algún creyente, un pastor, un hermano está diciendo esto, no, esto es una noticia secular, una noticia para el mundo entero, que tuvo los medios de comunicación de muchas partes del mundo, donde se escuchó justamente este acontecimiento, y ellos dicen de que esperan que esta tendencia continúe a través de los años. Mateo 24, versículo 21 y 22. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como lo ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Versículo 22. Y aquellos días, si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria al Señor. Eso es palabra de Dios. ¿Cuándo Jesús dijo estas palabras? ¿Sabe cuándo? Hace más de 2000 años atrás. ¿Quién más dijo estas palabras? Nadie más. No hay un artículo, no hay nada que grafique que alguien, así como Jesús lo dijo, haya dicho exactamente lo mismo, que los días serían acortados. No voy a entrar en el plano escatológico del texto, sino simplemente voy a sacar las palabras de Jesús. Por causa de los escogidos, los días serán acortados. Yo pienso que como estaban los discípulos allí delante de él escuchando el relato profético de Jesús, sí, los discípulos entendieron esto, no lo entendieron. No tenían la forma como entenderlo. Si los días todos amanecían de la misma manera, tanto en el verano como en el invierno, los minutos, segundos y horas del día eran la misma hasta el día de hoy. Yo tampoco tengo cómo percibir esto. Si no fuera porque los científicos hoy día están diciendo y están confirmando esto a través de los mecanismos que ellos usan, no podríamos saberlo. Pero Jesús sabía que vendrían tiempos donde los días serían acortados. Jesús lo está diciendo de esta manera, literalmente. Esto no es una exageración, no es algo que Jesús se le ocurrió porque sí, sino que Él está afirmando algo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y es lo que la ciencia hoy día está confirmando de las mismas palabras de Jesús, hermanos amados. Y si esta tendencia, dice los científicos, hoy día, usted lo puede buscar ahí en internet o en otro medio si usted quiere, lo puede buscar. Y si hoy día, y se prevé para este año que será más corto que el año pasado, y ellos dicen esta tendencia va a seguir, o sea, los días cada vez serán más cortos, y el Señor dice que serán acortados los días por causa de los escogidos en base a los dolores que va a sufrir y los ayes que van a caer sobre la tierra, de los cuales hoy, en este momento, nosotros estamos viviendo una parte de eso, estamos viendo una evidencia de esto, pero no estamos en los ayes que dice la Escritura.
No estamos en los juicios que dice la Escritura que vendrán en la tribulación o en la gran tribulación. Todavía no. Pero sí estamos viviendo ayes, principios de ellos. Y alguien hizo un comentario justamente en el artículo que estaba leyendo y dijo que bueno, porque si el año 2020 fue un año realmente caótico para el mundo, entonces esto ayudó a sobrellevar lo que estaba ocurriendo en la tierra. Y hermanos, cuando Jesús está hablando esto, lo está diciendo los tiempos de la tribulación y gran tribulación. O sea, ¿de qué manera se va a manifestar la ira de Dios en ese tiempo dicho por la Escritura? Será de tal forma, de tal manera que realmente el hombre va a clamar que el día pase rápido y pronto por las muchas calamidades que el mundo va a estar sobrellevando en ese tiempo, producto de los juicios de Dios por el pecado del hombre. Entonces, ¿hay algo que decir? Sí, hay algo que decir. ¿Hay algo que compartir a los demás? Sí, yo tengo algo que compartir a los demás. Sí tenemos cosas que decir. No hemos venido con las manos vacías, como dice Pablo. Hemos venido con palabra de Dios. Hemos venido con demostración del Espíritu y de poder de Dios. No hemos venido sin nada. Por lo tanto, hermanos amados, si tú estás conectado realmente con el Evangelio que amas, con el Dios que amas, con las Escrituras y este amor por las almas, entonces tenemos argumento suficiente para no llegar con las manos vacías, como quien no tiene nada que compartir, como que realmente no estuviera pasando nada y que la Biblia no lo esté diciendo. Dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, y como sabéis, tuvimos denuedo, o sea, valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Padecidos, ultrajados. En Filipos sufrieron todo tipo de vejámenes. Fueron arrastrados a una plaza ante las autoridades. Fueron calumniados, robadas sus ropas, encarcelados sus pies en un cepo. Fueron echados de la ciudad para llegar a Tesalónica. Pero aún así, dice Pablo, dice este hombre de Dios, Dios nos dio la fuerza, el denuedo, el valor para llegar a ustedes y predicarles el Evangelio de Cristo, a pesar de que aquí también encontramos gran oposición al mensaje de Dios. Qué difícil, hermanos, cuando tú estás en el propósito de Dios, cuando tú amas esta palabra, cuando tú te conectas realmente con Dios y esta palabra, es realmente difícil sobrellevar el Evangelio frente a gran y tan grande oposición. Es más, él en el versículo 4 dice, no hablamos para agradar a los hombres, sino a Dios, quien predica a través nuestro. Por eso él hace esta defensa a sus convicciones profundas. Versículo 3 en adelante. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Cuando Pablo hizo defensa de su doctrina o del Evangelio de Cristo, lo hizo como quien no tiene nada que esconder. No hay nada que esconder, dice el apóstol. Aún más. Lo hizo por amor a los débiles del conocimiento de la palabra de Dios. Era tal su convicción y estaba tan arraigado sus convicciones en la palabra y en Dios mismo, que él dijo, sabe, voy a hacer defensa de esto solamente por amor a los débiles. No porque quien quiere realmente defenderse. Entonces, él dentro de su defensa, de su apología que él comparte, digamos, en esta palabra, a quienes le estaban calumniando y tratando de debilitar el mensaje, él dice en su primera defensa, lo que predicamos no fue por error. Escuche bien, la mala hermenéutica puede causar mucho daño.
La mala interpretación de la Escritura puede causar mucho daño. Y es lo que hoy estamos viviendo como consecuencia en nuestro tiempo con respecto a los que han propuesto una mala hermenéutica de la Escritura. Estamos sufriendo las consecuencias de eso, y me refiero no a las sectas, porque las sectas ya definieron, digamos, su error, sino que me refiero a los que han malinterpretado la Escritura y aquellos que han querido enriquecerse con la palabra de Dios. La doctrina de la prosperidad es una de ellas. Han manipulado la palabra. Han maltratado la Escritura, han desviado la verdad de Dios, una mala hermenéutica. Ellos dicen que los cristianos, siendo hijos de un rey, todo lo demás deben estar económicamente en grados inferiores a ellos. Y hay un enriquecimiento ilícito, engañoso, hacia los creyentes, manipulando la Escritura. Muchos se han enriquecido de mala forma, han lavado la mente y el corazón de la gente, han dañado la buena fe de la gente a través de estas doctrinas de la prosperidad. Muchos se han enriquecido de esto, desvirtuando la Escritura, la palabra de Dios. Ellos dicen que los cristianos están llamados a ir a la cabeza en los aspectos materiales y de dinero, por encima de los demás, aún de los demás cristianos. Miden tu espiritualidad por tus ganancias. Esto es algo que nadie me lo ha contado a mí. Hace años atrás, muchos años atrás, un grupo de pastores del lugar donde yo estaba, hicimos un viaje de 1,400 kilómetros, viajamos a otro país y estuvimos en un evento que se llamaba Espíritu Santo y Fuego. Imagínense el título, Espíritu Santo y Fuego. Entonces nosotros fuimos a ese evento, fue un largo viaje y estuvimos allí, y un evento masivo, tremendamente masivo, había mucha gente, el culto menos concurrido era de 7,000 personas en ese lugar. Nosotros éramos parte también de los extranjeros que estamos allí, y me acuerdo muy bien que de espíritu no tenía nada, de fuego tampoco tenía nada. Lo único que se habló fue de los bienes materiales, de las ganancias y de las riquezas que podíamos obtener en el Evangelio de Jesucristo por ser buenos creyentes. Los que predicaban eran hombres que habían prosperado tremendamente en sus empresas. Y ellos hablaban de que comenzaron, no sé, con un autito, después un camión, después, no sé, un bus, después una flota, después una mega empresa. Bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Quizás muchos de nosotros nos vamos a morir con nuestros autitos, y otros con sus bicicletas, y otros con sus casitas. Pero eso no es el Evangelio, hermanos, no es el Evangelio. El Evangelio no es lo que tú tengas, el Evangelio es otra cosa. El Evangelio es lo que Pablo predicaba, demostración del Espíritu y de poder, pero poder realmente centrado en la Escritura, en la palabra del Señor, que no es para manipular, no es por error. La Biblia dice claramente en 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por esta causa muchos se extraviaron de la fe. ¿Escuchó eso? Muchos se extraviaron de la fe. Y se siguen extraviando de la fe. Y se seguirán extraviando de la fe. Porque han puesto su mente y su corazón en las riquezas materiales de esta vida. Estamos deseando el reino de Dios, pero al mismo tiempo estamos construyendo un reino terrenal donde nosotros podamos gozar en esta tierra. Y obviamente el resultado de esto hay muchos que se han desviado de la fe y se han olvidado de Dios. Ya no tienen tiempo para el Señor.
No tienen tiempo ni siquiera para oír un mensaje, no hay tiempo para eso. Porque están tan inmersos en sus negocios, tan inmersos en su satisfacción personal. No hay tiempo, hermanos, para lo demás. No hay tiempo para el Señor. No hay tiempo para el servicio a Dios. Todos queremos servir a Dios, pero nadie tiene tiempo. Pablo en su segunda defensa dice impureza. Escuche bien esto. Usar las plataformas del liderazgo para fines carnales, para agradar a los hombres, es impureza. Usar palabras lisonjeras, aduladoras, para agradar a los hombres, palmeando las espaldas porque hay intereses de por medio, pero no por un amor sincero, es impureza. Tampoco es que Pablo, como algunos dicen, que tenía problemas sexuales, como algunos han querido decir. Por eso Pablo dice esto, hace defensa de esto. Pablo no tenía problemas de ese tipo. La impureza, y escuche bien esto, la impureza estaba en la mente de sus detractores, pero no en el corazón y el mensaje de Pablo. Tercera defensa. Dice él, no predicamos por engaño. Pablo está diciendo que su ministerio está libre de engaños y tácticas manipuladoras. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo él es que yo jamás he alterado la palabra, dice este hombre de Dios. Y ojalá que nosotros podamos decir exactamente lo mismo. No he mal usado la escritura. No he alterado la palabra para justificar fines propios o pecados personales. Hay un Dios que nos está mirando. Hay un Dios que nos está calificando. Hay un Dios que nos está examinando. Hay un Dios que probará nuestras obras, buenas o malas. Hay un Dios que está por sobre nosotros y que conoce la verdad de lo que somos, amados hermanos y siervos del Señor que escuchan esta palabra de Dios. Los malos efectos de una manipulación se dejan ver. Los efectos para propósitos carnales, personales, de avaricias y enriquecimientos del mal uso de la palabra de Dios se dejan ver. Y Pablo dice, nosotros jamás hemos usado el evangelio de Cristo para avaricias y enriquecimientos personales o engaños carnales. ¿He escuchado eso del 100 por 1? Es una tremenda manipulación de la escritura, sacándola de contexto. No hay 100 por 1. El Señor dice, bástate mi gracia y suficiente. Si Dios nos quiere bendecir, gloria al Señor, la gloria es para Dios. Pero si el Señor quiere que tú vivas en tu sencillez, en tu simpleza, en tu esfuerzo, gloria al Señor, porque allí Dios está con nosotros. Si no hay gozo del evangelio, hermano, donde estamos y como estamos, entonces renuncia y sale del evangelio. Ándate a otro lugar. Si no hay conformidad, es como aquel que está en un trabajo que no le agrada, lo hace de malas ganas. Si no tienes conformidad con el evangelio que tienes, entonces define tu vida como decía Elías. Si ustedes realmente quieren servir a Dios, entonces sírvale de verdad. Y si no, entonces váyanse detrás de los otros dioses. Pero yo quiero decirte que estamos en el evangelio de verdad. Estamos en la plenitud del evangelio de Jesucristo y gloria al Señor por la abundancia y gloria al Señor por la escasez. Gloria al Señor por vivir quizá en la opulencia, la gloria es para Dios, o vivir la sencillez de mi día a día. Gloria al Señor, pero mi vida debe ser plena en Jesucristo. Yo debo levantarme y caminar y acostarme como quien tiene plenitud, gozo, como quien está viviendo el principio de una felicidad eterna que tenemos en el Señor.
Cuando alguna vez, cuando Dios diga y cuando el Señor nos llame a su presencia, estemos delante de Él. Pero el Evangelio, hermanos, es plenitud, es gozo. Y hoy nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida esa plenitud a través de las cosas que decimos, a través de las cosas que manifestamos. Hermanos amados, salgamos de ahí donde estamos abatidos. El diablo quiere y está jugando sus últimas piezas o sus últimas cartas y está sin duda deteriorando la comunión de la iglesia, de los hogares, de las familias. Hagámosle frente al diablo con las herramientas que Dios ha puesto en nuestra vida a través de la palabra, en el conocimiento de ella, en la oración, en el Espíritu Santo y en nuestra vivencia en el Espíritu día a día. Gloria a Dios. Por eso él dice, no buscamos gloria de los hombres. Versículo 6, no buscamos reconocimientos humanos. O sea, aunque los tesalonicenses no les parezca lo que predicamos y les sea molesto por nuestro mensaje y nos ganemos el rechazo de todos, aún así la obediencia a este mensaje se la debemos a Dios, quien nos respalda. Gloria al Señor. Dios respalda nuestras vidas, hermanos. Dios está respaldando lo que somos. Allí donde usted está, Dios es tu respaldo. Termino con esto. Pablo dice al final de esta palabra en el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. La palabra de Dios muchas veces es para exhortar, es para reprender, y así lo sentimos. Yo lo siento así cuando leo o cuando escucho a otros predicadores. Lo hago permanentemente, semana a semana. Siempre hay alguien que estoy escuchando, aprendiendo de otros también. Que Dios me enseñe también a escuchar, no solamente a quien está predicando, sino aprendiendo de otros. Pero también la palabra de Dios es para fortalecer, consolar y animar en la fe en Cristo. Por lo tanto, en esta hora, hermanos, en tus convicciones, en lo que Dios ha puesto en tus manos, yo te digo en el nombre del Señor, tómate de la mano de Dios, fortalécete en Él, consuélate en Él y anímate en Él para gloria de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por la palabra y el mensaje que tú has puesto en nuestros corazones. Gracias, Señor. Quiero animar al que está abatido. Quiero, Señor, fortalecerlo también a través de esta palabra, porque sin duda Cristo viene por su iglesia. Permítenos, Señor, estar preparados. Permítenos, Señor, estar atentos también a los tiempos. Líbranos del pecado, Señor. Líbranos, Señor, de desviarnos de la fe. Líbranos también, Señor, de una vida quejumbrosa, Señor, cuando en realidad, Señor, tenemos un evangelio que es pleno para nosotros, un principio de la gloria que viviremos contigo en el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y aquellos que están vacacionando, bueno, el Señor les guarde también donde están y disfruten su tiempo de descanso. Amén.